Buenas tardes. Buenas tardes. Dale. Ahí está. Bueno, antes de empezar la unidad 2, había algunas cosas del chat. No sé quién decía, bueno, perdí el hilo del chat, pero decía de publicar el link en otro lado. No sé dónde sería, no me quedó claro eso. Deberían poner el link en un solo lugar. ¿Cómo sería? No, o sea, está puesto en el foro, no sé en qué. Profe, creo que quiere decir que al principio que coloque como un solo link para que podamos entrar siempre con el mismo link y no tengamos que estar buscando nuevos y eso. Lo mismo para la parte práctica, designar un único link. Igual para ingresar a la clase teórica o a la clase práctica, y ustedes deberían ingresar siempre al foro, chicos. Así que es lo mismo. Al foro tienen que ingresar para consultar cosas, para ver si subimos los prácticos, para ver qué respondimos en los mensajes. Ahí, Profe, en sí la consulta sería si el link de la clase 1 va a ser el link para todas las clases siguientes. Todavía no está todavía preconfigurado así. Sí, claro. Nosotros estamos esperando que nos asignen un link así, pero todavía no lo tenemos. Mientras tanto, van a tener que ingresar al foro previo a la clase teórica y previo a la clase práctica. ¿Sí? Ay, amor, te vamos a subir a mi medio. Son contadores. La asistencia se marca en la clase práctica y aprovecho ahora también para, Gastón, paso un mensaje de práctica, ¿te parece? Dale. Bueno, miren, los viernes se toman asistencia, ¿sí? Solo los viernes porque es clase práctica. Nosotros esta mañana publicamos las comisiones. Una vez que publicamos, he recibido varios mensajes pidiendo cambio de comisión. No va a ser posible ningún cambio de comisión porque el horario, si fuese presencial, sería de 3 a 6 de la tarde, ¿sí? Y ustedes deberían estar disponibles en ese horario, ¿sí? Si se les superpone con otra materia, no es algo que nosotros podamos hacer, no vamos a acomodar, salvo la única excepción, por favor, los micrófonos. La excepción a eso es que presenten una constancia de trabajo en donde conste que trabajan hasta las 2:30 o hasta las 3 y eso los va a demorar. Pero tengan presente que si nosotros volvemos a la presencialidad, van a tener que cumplir de 3 a 6 de la tarde. Y tienen que ir pensando que la presencialidad se va a desarrollar en este tiempo. Así que no vamos a hacer ningún cambio de comisión, ¿sí? Salvo esa situación. Y tiene que estar documentado, tienen que presentar el certificado de la empresa, tienen que presentar las tarjetas de ingreso o de salida del trabajo, ¿sí? Así como está, así se va a mantener cada una de las comisiones. Para decir, Gastón. Perdón, Silvia, ahí no pude conectar de nuevo. No, nosotros pedimos que avisen antes de armar las listas, no después de que están las listas armadas, ya está así y eso se va a quedar así, ¿sí? Antes de eso nosotros hicimos y pedimos que ustedes informen. Nadie informó, largamos ya, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que vamos a esta persona que hizo la consulta. Yo entiendo que tengas turno con tu psicóloga, pero vuelvo a lo mismo. Si sería horario presencial, tendrías que estar de 3 a 6 o no tener asistencia. Entonces, hay cosas que sí se pueden arreglar y la materia no se va a acomodar a situaciones particulares porque si nosotros hacemos con una persona eso, tenemos que acomodarnos con todo. Y son 230 alumnos. Profe, disculpe, buenas tardes. Fui yo la que escribió el mensaje en directo para usted, pero eso solo pasa hoy. No me pasa los viernes, por eso es que yo le preguntaba si la clase de hoy era con asistencia. No tengo problema. No, es teoría. Después queda grabada. Listo, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, perdón, entonces, esperen que voy a silenciar algunos micrófonos. Eh, Perdón, entonces, por el tema de las comisiones, o sea, todo lo que sea posterior a la publicación no lo podemos modificar, pero sí había algunos antes, yo tengo que revisar, que tenía mensajes previos. Bien. Una consulta, Gastón. Los alumnos que están escribiendo y que no aparecen en ninguna comisión, ¿tienen la condición de regulares o están esperando aprobar alguna materia? ¿Ya salieron? Porque nosotros hemos trabajado con las comisiones con el listado de alumnos activos, ¿sí? Hay varios que están. Bueno, los que recién, a nosotros nos van a pasar estas novedades que se matricularon hoy, pueden pasar dos casos, que nos manden como novedad desde sección alumnos o que no estén con las condiciones para ser regulares en la materia. Si no están con las condiciones, no van a figurar en el listado de comisión, ¿no? Claro, ¿ves? Ese es el problema, que todavía no matriculan a todos. Si no figuran en las comisiones es porque no están en la lista de alumnos en condiciones de cursar la materia. Y ahí ya tienen que solucionarlo en sección alumnos, ¿sí? Y hagan el seguimiento para que cuando ya figuren, nos comunican a nosotros. Mientras tanto, nosotros no podemos agregarlos, ¿sí? Trabajamos con la lista que publica sección alumnos. Bueno, dice... Ramiro Gualampa, claro, mandanos un mensaje al foro, ¿sí? Sobre que sos promocional y apareces como regular, y chequeamos otra vez con el listado que saca sección alumnos, ¿sí? Pero así como está, es lo que nosotros tenemos registrado. Si hay diferencias es porque no está actualizado, ¿sí? Porque puede ser que hayas rendido ahora, Ramiro, ¿sí? Y nosotros nosotros trabajamos con los listados de sección alumnos. Profe. Bueno, por eso. Todas estas situaciones individuales mandan un mensaje, pero teniendo en cuenta que están en condiciones de cursar la materia, ¿sí? Si no, no van a figurar en los listados. Si están como condicionales hasta aprobar en septiembre, no van a figurar, por eso es que no están incluidos. No sé quién quería hablar. ¿Alguien había pedido la palabra? ¿No? Sí, profe, perdón, era yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Era porque, bueno, yo me matricularon recién hoy. Supongo que por eso no aparezco en el aula, pero sí. Bueno, yo les mando al foro para no interrumpir la clase, les comento más tarde. Sí. Sí, manden al foro para ver, pero siempre teniendo en cuenta esto. Para plantear la inclusión en la comisión, tienen que estar en condiciones de ser regular como mínimo. Y si te matricularon hoy, es muy probable que por eso no estés en las comisiones, porque capaz que esta mañana, cuando trabajamos con los listados, no estabas todavía figurando, ¿sí? Bien, bien, muchas gracias, profe. De nada. Por favor, entonces manden al foro todo. Es muy difícil seguir en el chat de este sistema. Una cosa más de aclaración. El tema del link de la conexión, o sea, cada reunión de Zoom se crea para el momento en que se va a hacer. Entonces, por eso es que subimos con un título clase 1, clase 2, y cada uno de esos, cada una de esas clases tiene un link específico. Digo, por la pregunta del inicio que creo que quedó sin terminar de responder. Juanchi dice, esta no la subieron. No, sí está subida, Juanchi. En el foro, pues lo chequeé por los dos, pero lo subí hace un ratito. Ah, a ver, espera. Parece que la macana le hice yo. Claro, perdón. La macana le hice yo que la subí a la otra aula.
la de macro no CP, perdón. Pero corregido esto que fue mi error, próximamente macroeconomía CP, ahí vamos a ver en el foro, clase 1, 2, 3, y cada uno con su link, ¿sí? Disculpen el error. Bueno, aprovecho para decirles también en el aula de macro CP, subimos, les digo dónde lo ven, tienen en el inicio, están los nombres nuestros de los profesores, después dice glosario, y ahí viene el link para ver el libro o el manual de Blanchard. Y debajo está un texto adicional, complementario, que les mencioné, de Rolando Astarita, que habla más de un poco la historia de la macroeconomía. Bueno, el libro de Blanchard es de lectura obligatoria, ¿sí? Ahí ya está subido en PDF. No sé si ya lo vieron, se habían entrado, pero aviso, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, listo, ese aviso de la bibliografía que ya está ahí disponible. Bueno, de la unidad 2, no sé si habrán podido ver los materiales, tanto el video que está en la página, como también, bueno, la guía, y en este caso, los que le decía recién, el manual de macroeconomía. La unidad 2 está dedicada a la cuantificación de la economía, o sea, cuantificar, en este caso es medir, y acá entramos en una serie de conceptos que van a ser muy importantes para el resto de la materia respecto a esas magnitudes macroeconómicas que vamos a medir y que vamos a utilizar luego para armar los modelos, ¿sí? Bueno, no sé si alguien pudo leer y de esas lecturas surgieron dudas, consultas antes de arrancar. Digo, de la unidad 2, ¿no? Si quieren abrir el micrófono, escribir. No hay nada. Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí. En cuanto empieza a hablar del ingreso, el ingreso disponible, o sea, se lo utiliza para consumir bienes de producción nacional y para consumir bienes de producción tanto extranjera y para destinarlos al ahorro, ¿así puede ser? Sí, a eso, ¿no? sí, vamos a ir en un ratito a eso, pero sí, y ese concepto es muy importante para la construcción de estos modelos macroeconómicos. O sea, cómo se llega al cálculo del ingreso disponible. Pero bien, a la pregunta tuya, en líneas generales, sí. Bueno, y después o sea, no me quedó en claro lo que es la emisión monetaria. Bien, bueno, anotamos aclarar la emisión monetaria. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? No, matriz, eso nada sí. más. Gracias. No, de nada. Matriz, ahí anotó Eliana, matriz de transacción. Bueno, ¿algo más que quieran que anotemos? Si no, van aclarando después en el chat. Bueno, en la parte de cuantificación, ¿sí? Un concepto importante es el de qué se va a cuantificar. Entonces, ahí entra la cuestión de cuantificar toda la riqueza que se crea,
que se crea nueva en un determinado país, en este caso, o sea, las mediciones se hacen en términos de los estados nacionales y sus fronteras, aunque también existen mediciones agregadas de distintos países y de todo el mundo. Yo ahora les voy a mostrar algunos números para que podamos ver más en concreto de qué estamos hablando, pero básicamente lo que vamos a cuantificar y lo que va, bueno, a tener en cuenta la materia en forma central es cuánta riqueza nueva se crea en un año en un país. Sí, Cintia, perdón, ahí pongo grabar. Recording in progress. Ahí está. Bueno, entonces, la cuantificación decíamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se va a medir? ¿Qué es lo que se va a cuantificar? Bueno, ¿cuánta riqueza se crea nueva en un país en un año? Toda esta frase va de... Bueno, ahí sí le... Bien, bueno, entonces, esto de cuánta riqueza en un país y en un año, ya me establece una serie de límites de qué es lo que voy a medir y durante qué periodo y en qué espacio se va a crear esa riqueza, ¿sí? Bueno, riqueza además creada nueva, no estamos hablando de medir lo que ya se creó en otro momento del tiempo, ¿sí? Entonces, si voy a medir la riqueza de un año, como el año 2021, bueno, si bien la estadística va haciendo mediciones parciales, por lo general cada 3 meses, se van haciendo mediciones parciales y en este caso la Oficina de Estadística Pública, el INDEC, las va informando con esa periodicidad. Luego se llega a un valor final de toda esa riqueza nueva creada en un año. Cuando hablo de riqueza nueva, luego eso tiene una materialización, o sea, se materializa en qué cosa, en bienes y también en los servicios que se han prestado. Y ahí entran distintos actores que, además del sector privado, o sea, las empresas, en este caso, también hay creación de riqueza por parte del Estado cuando también cumple esa función dentro de una economía, que en este caso hablamos de una economía esencialmente de mercado o capitalista, ¿sí? Entonces, el primer concepto es, respecto a qué se va a medir, es tener en cuenta toda la riqueza nueva que se crea en un país. Voy a volver sobre este tema de lo nuevo un poco más adelante y la diferencia que tiene con, entre comillas, lo que ya se hizo en otro periodo o lo viejo, ¿sí? Bueno, en el esquema conceptual aparece, van a ver en la cartilla, una parte que dice construcción de la macroeconomía a partir de la microeconomía. Ahí entra, bueno, las perspectivas del consumidor, del productor, los equilibrios de oferta y demanda de cada uno de ellos, y cómo la sumatoria de los comportamientos bajo esta metodología micro individuales van dando lugar a una oferta y función de producción general o de toda la economía y una demanda o comportamiento de los consumidores de toda la economía. Bueno, eso ténganlo en cuenta, simplemente como dijimos que en este caso la macro se llega a esa medición a partir de la valoración de los comportamientos individuales. Pero ahí van a encontrar también algo que ya vieron antes en la facultad, que es esta cuestión del sector... esperen que tengo que sacar a la perrita.
Perdón, tuve que silenciar a la perla. Les decía, van a ver ahí también 3 actores, el tema de esa división entre familias, empresas. Más adelante vamos a incluir el rol del Estado que les mencioné, y este rol de las familias como demandante de bienes y servicios finales, y las familias como un actor que ofrece factores, y del otro lado las empresas, jugando también ese rol, ¿no? De demandar factores, que por lo general el factor que ofrece la familia es el trabajo, aunque también pueden ofrecer sus ahorros, y las empresas como demandantes de los mismos, y por otro lado oferentes de bienes y servicios que van a demandar o consumir las familias. Bueno, ese esquemita ténganlo en cuenta, porque en la práctica van a trabajar sobre el mismo, ¿sí? De esos vínculos entre empresas y familias, que van a permitir también medir justamente la riqueza creada nueva durante ese periodo, y bueno, y el destino que tuvo esa riqueza, o sea, cuánta de esa riqueza nueva fue al consumo, cuánto fue a la inversión, cuánto fue al ahorro, ¿sí? Cuánto de ese consumo fue de productos elaborados dentro del país, cuánto de productos que vienen de otros países o importados, y también dentro de la producción, cuál fue el destino de esa producción, cuánto fue a ser consumida dentro del propio territorio nacional o cuánto fue exportado, ¿sí? Bueno, esperen que sigo silenciando. Bueno, esto es más que nada introductorio. Lo que quiero que veamos, le voy a mostrar ahora una cuestión que hace ya un poco al concepto de creación de riqueza, y que vamos a verlo ya en una forma más estilizada desde el punto de vista de las mediciones, ¿sí? En lo que hace al denominado PBI, ¿sí? Que ya habrán escuchado de esta denominación, que se usa para cuantificar, y hablamos de Producto Bruto Interno, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco a qué se refiere cada una de las siglas, ¿sí? PBI. Mientras tanto, les muestro en pantalla. ¿Profe? Sí. No está compartiendo pantalla, ¿no? No, todavía no. Ah, bien. Ahí comparto, esperen un segundo. Acá. A ver cómo hacemos. Sí. Bueno, ahí debería empezar a verse. Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Se ve entero, ¿no? El video. Se ve toda la pantalla. Se ve todo el Bueno, Sí, video. profe. empieza. Bueno, es una introducción. Fíjense, pasa medio rápido. Vamos, esperen. Bueno, esto es un video del Fondo Monetario Internacional. Se puede encontrar en su página web. En la página web la pueden poner en español. Si no, el original es en inglés. Y este video muestra un poco las perspectivas del último informe que ellos hicieron, que es del mes de julio, sobre qué va a pasar con la economía mundial, en este caso el PBI. Bueno, fíjense que está como PIB porque está en inglés, pero es lo mismo que PBI, este año 2021, y empieza mostrando un camino, bueno, con lo que sucedió el año pasado. Fíjense que ahí dice menos 3,3. Eso quiere decir que la economía mundial, o toda la riqueza nueva creada en el 2020, fue menor respecto al 2019. ¿En cuánto fue menor? En un 3,3. Dicho de otra forma, el año pasado se creó menos riqueza
que en el año 2019 en todo el mundo. Las causas, entre otras, ya se imaginarán, están asociadas a todos los cambios que hubo por el inicio de la pandemia. ¿Sí? Sigo. Bueno, ahí, perdón, sí, ahí. Bueno, ahí ven que el pronóstico para este año es de una expansión, tiene el signo más, un crecimiento de la economía mundial del 6%. O sea que esta economía del año 2021 va a ser más grande, o la riqueza creada va a ser mayor que el 2020 en un 6%. Una cifra que estaría permitiendo crear más riqueza incluso que el año 2019. Si vemos que cayó el año pasado 3,3, ahora se estaría recuperando de esa caída y creciendo un poco más. ¿Sí? Ahí da otro pronóstico, ya un año más todavía, el año 2022. Por lo general los informes se hacen siempre proyectando uno, o sea, el tiempo presente y 1 o 2 años más. Bueno, acá le aclara esta cuestión de que cuando hay crecimiento económico no es igual para todos los países, eso es algo permanente. Profe, Sí, sí. ¿cómo, disculpe, cómo proyectan el crecimiento de la economía ¿Cómo hacen que los fue el año cálculos? pasado? Estaba caída y ahora, ¿cómo proyectan de que va a ser positivo o que hasta el momento en este primer semestre ya va creciendo a pesar de que la pandemia sigue agravándose en muchos lugares del mundo? Bueno, ellos, o sea, el pronóstico después está el informe. Este es un video como muy popular, ¿no? Muy simplificado. El informe lo tienen disponible en un formato largo, que se dice, o informe completo, creo que dice, y un informe ejecutivo, que es para los que tienen poco tiempo para leer y leen 1 o 2 hojas. Ahí tienen explicado toda la metodología. Por lo general, los pronósticos, cuando los explican después, están atados a múltiples este, supuestos y distintos escenarios de mínima, intermedios y de máxima. Si la pandemia no empeora, si se desarrolla una nueva cepa, bueno, eso ya te marca un escenario más complicado, eso cómo puede afectar. Entonces, bueno, van estableciendo criterios que intervienen múltiples variables, además de la pandemia, variables que hacen a la relación, por un lado, geopolítica, o sea, si hay o no conflictos entre los estados, si hay guerras o no hay guerras, si hay más o menos hostilidades, si se logran firmar acuerdos comerciales o se rompen acuerdos comerciales, si hay huelgas o no hay huelgas de los trabajadores, conflictos de todo tipo que pueden, si no están, como facilitar los negocios, y si están, bueno, hacer escenarios más complejos. Entonces, los invito a que lean esos informes. Insisto, está el informe ejecutivo, que es más corto, el otro completo, y vean ahí todos los detalles, ¿sí? Que ellos van eh, considerando en estos pronósticos. ¿Está bien? Bueno, muy bien, gracias, profe. De nada. Bueno, acá les da algunos países: México,
Bueno, ahí terminó el videito. Esto lo pasé en primer lugar para que vean un poco dónde estamos parados en el mundo, en el medio todavía de la pandemia, y el tema de medición de la economía, después de lo que fue una caída de toda la economía mundial, excepto China. No hubo país en el mundo que el año pasado no haya creado menos riqueza respecto a 2019. Después de la Segunda Guerra Mundial no había habido una caída de esta magnitud de toda la economía mundial. La última crisis fue en el 2008-2009, donde hay distintas opiniones de los que hacen cálculos o mediciones, pero que había sido una caída que algunos la ponían en 0,1, 0,2. Bueno, acá hablamos de una caída muy fuerte del 3,3%, con enormes disparidades en casos como Argentina, que casi cayó un 10%, y bueno, otros países que cayeron menos para llegar a ese promedio mundial de 3,3. ¿Sí? Aguarden un segundo. Un micrófono abierto. Bueno. Entonces, uno es para ver dónde estamos parados. Después de una caída muy grande, la economía mundial se está recuperando este año, aunque como bien indica el informe, con muchas disparidades. O sea, no todos se recuperan con la misma fuerza o la misma intensidad, y no todos recuperan todo lo perdido en la caída del año pasado, ¿sí? Aparentemente, según esta proyección, la economía mundial de conjunto recuperaría lo perdido el año pasado, aunque con estas disparidades hay países que se recuperan claramente respecto del año pasado y otros no. Bueno, Argentina está dentro de los que no. El año pasado perdió casi un 10% de riqueza o de PBI, y este año tendría un crecimiento que algunos estiman entre 6, 7, y los más optimistas entre 7 y 8. Pero no recuperaría este año lo perdido del año pasado, que fueron casi 10 puntos. Bueno, entonces, fíjense que la cuestión de medir o la cuantificación y el concepto de PBI es utilizado, insisto, para comparar y ver dónde va la economía mundial, dónde va una región o dónde va un país, ¿sí? O sea, me da información y luego, bueno, obviamente permite pensar escenarios, ¿sí? Si ustedes tienen que seguir la contabilidad de una empresa, en este caso, o de una cooperativa, de un, no sé, de un sindicato, de una ONG o de lo que fuere, y saben que las perspectivas de distintos analistas para este año son de un crecimiento de la economía, bueno, eso va a influir en parte en la forma que ustedes hagan los sistemas de información. Esperen que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Yo paso por ahí, voy a entrar en serio. Bueno, es como la virtualidad, es como que todos estamos en todas las casas. Es tipo, bueno, una cosa colaborativa. Bueno, entonces decía que, ahora veo el mensaje de Julio. Estaba diciendo, bueno, que si ustedes como profesionales tienen que tomar decisiones y saben que la economía mundial se va a recuperar, aunque tal vez la de la Argentina, la recuperación es mucho más parcial, bueno, eso va a influir en la conformación de sus sistemas de información, en sus recomendaciones, más allá de seguir el registro contable en tiempo y forma de la actividad de esa empresa o de lo que fuere, ¿sí? Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me da una dimensión de conjunto de dónde estamos, de dónde se está parado, hacia dónde se puede llegar a ir. Obviamente que todos estos pronósticos, bueno, pueden tener sus márgenes de error o puede haber imprevistos,
que cambien completamente los escenarios, y bueno, eso lleva a nuevas modificaciones, ¿sí? Cuantificar permite saber, ahí pregunta Agustín, cuantificar permite saber sobre dónde se está y a dónde se puede llegar, o sea, de un país a una empresa. Bueno, en este caso es una cuantificación macroeconómica, no abarcaría la empresa, pero sí te da una idea de a dónde va la economía de ese país, y por ende, bueno, los sistemas de información, las recomendaciones, las sugerencias que uno puede hacer a una empresa en este caso, de dónde está parado, de dónde proyectarse. Si la economía mundial le está yendo muy mal y la empresa se dedica a exportar productos del campo, minerales, etc., bueno, obviamente esa empresa, si no lo sabe, algún profesional le tiene que decir, miren, tengan en cuenta que su negocio va a estar en problemas porque en todo el mundo se está consumiendo menos, se va a invertir menos, se pronostica una caída de la actividad económica. O su socio comercial se está yendo a una recesión, va a tener que pensar otros socios comerciales porque a ese no le va a poder vender mucho. ¿Está bien? Bueno. Después Julio decía, ¿por qué los países nórdicos no cumplen los protocolos de la OMS y todo lo demás la cumplen y se atrasan en la economía? Julio, si tenés información de esto que decís, mandala y la vamos viendo en el foro. No conozco el caso específico de los países nórdicos y su relación con la OMS, Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, si tenés, mandalo y lo podemos chequear y compartir. Raúl Chosco dice que Argentina se recuperaría en 2026. Bueno, de eso, por lo que dice Raúl, hay distintos pronósticos. El del gobierno nacional que se hizo en el presupuesto del año pasado, en realidad, el presupuesto de este año que se votó el año pasado, decía que recién en 2025, puede haber otros que lo alargan un año más, pero que más o menos la economía argentina volvería a los niveles que se llama prepandemia, o sea, bueno, 2019. Eso en cuanto al volumen del PBI, ¿no? Bueno, entonces, todo esto te da una idea, sobre todo de una economía basada en la producción permanente de bienes y servicios con fines de lucro y donde lo que se pone de relieve es la producción permanente de riqueza. Bueno, a dónde va cada una de esas economías, y como un todo, como una sola cosa, compuesta por múltiples partes, que son los países y las regiones, que en última instancia es la economía mundial, ¿sí? Bueno, esto es una invitación también a que, si les interesa o profundizar, como lo que mandó el compañero sobre los países nórdicos, la OMS o lo que sea, sepan que la dimensión de macroeconomía es una dimensión mundial, ¿sí? Más allá de después que nos centremos en un país y sus vínculos con el resto de los países del mundo, también tiene esta dimensión mundial. Y cada vez está más interconectado, cada vez cada país puede ser menos autónomo, o como quien dice en la calle, cortarse solo. Cada vez más interconectados los fenómenos y los procesos que afectan a uno, afectan a otro, por eso las crisis se vuelven en los últimos tiempos cada vez más complejas, porque la velocidad de transmisión es muy acelerada. Crisis económicas, no hablo de las pandemias, ¿no? Bueno, era eso un poco la primera parte. Pasemos ahora, si no hay preguntas sobre esto, al tema de PBI, Producto Bruto Interno. Ahí tenemos que hacer un paréntesis muy importante, que es parte del práctico, y ahora, no sé, anótenselo grande, remárquenlo. Condición sine qua non para aprobar la materia, saber diferenciar conceptualmente el concepto de
producto del concepto de producción. Son dos conceptos distintos. Sí o sí tienen que saber diferenciarlos. ¿Alguien leyó algo en la cartilla y quiera dar su visión sobre qué diferencia hay entre producto y producción? Yo lo que entendí es que, bueno, producción es un mal indicador para medir la riqueza, ya que intervienen tanto bienes intermedios como finales. En cambio, lo que es producto es la sumatoria de bienes y servicios, pero finales directamente. Es el mejor indicador para medir la riqueza. Muy bien, Cintia, ahí vi a Juanchi diciendo algo parecido. Sofía. Gamaliel. Bien, o sea, acá entra la cuestión de que en una economía, cuando uno va a cuantificar, claro, bueno, acá José Luis agregó suma de valores agregados, ahora vamos a eso también. O sea, en una economía, cuando uno va a cuantificar, se encuentra con que hay riqueza bajo la forma de bienes que ya han sido creados en su momento, pero siguen siendo utilizados para crear nuevos bienes. Y ahí entran lo que se llama, desde el punto de vista de la utilización, los consumos intermedios, o sea, los consumos de bienes que juegan un papel intermedio, como también aquellos bienes que juegan un papel como herramientas simples, como puede ser un martillo, hasta complejas, como pueden ser máquinas o robots de última generación, o todo lo que tiene que ver ya con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, todo eso que ya existe es parte de un proceso de producción para crear nuevos bienes y prestar nuevos servicios. Entonces, ¿qué voy a cuantificar? Bueno, lo que apunta el sentido de la cuantificación de una economía basada en la creación permanente de riqueza con fines de lucro es qué es lo nuevo que se creó. Y para eso, entonces, tengo que ver que para crear lo nuevo tengo que usar lo viejo, pero no puedo sumar lo viejo con lo nuevo en la cuantificación. Bien, entonces ahí también Agustina aportó el producto de la sumatoria de los bienes y servicios finales. Bien, entonces, sumamos, en este caso, ¿cómo se cuantifica? Bueno, ahí vamos al valor. Y el valor de un bien, ustedes lo pueden ver a través del precio del bien, pero como no se trata de un solo bien o de un servicio, hay que tener en cuenta los volúmenes absolutos de cantidades en toneladas, en unidades, como se lo mida, y el precio unitario o el precio por tonelada o lo que fuere de cada bien en este caso, o la cantidad de servicios prestados, las tarifas de cada uno de esos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, simplificándolo, el cálculo de valor es una multiplicación, surge de una multiplicación de un producto entre el precio y la cantidad. Precio de cada uno de los bienes y servicios finales por las cantidades respectivas que se produjeron y se consumieron en un determinado periodo de tiempo. Insisto, hablamos de un año. ¿Estamos hasta acá entonces? La diferencia, cuando voy a medir, voy a buscar el valor final del bien terminado o bien final. El valor del pan, que incluye el valor del ejemplo clásico de la harina y del trigo, con lo cual se obtuvo harina y finalmente pan. Bueno, eso que resulta muy sencillo, después siempre es objeto de controversias, confusiones y demás. Pero es muy importante porque, insisto, si vamos a medir,
lo que nos interesa es medir la riqueza nueva. Y para medir la riqueza nueva no puedo sumar a la riqueza nueva valores que ya fueron cuantificados en otros momentos cuando fueron producidos y vendidos esos bienes. ¿Está bien? Bueno, por eso también se habla de valor agregado. O sea, agrego nuevo valor a lo viejo. O le agrego valor al valor que ya había. Ahora, en la cuantificación no puedo contar 2 veces lo mismo. En cada proceso, entonces, insisto, se combina riqueza nueva creada con riqueza ya existente. ¿Bien? Bueno, eso es la parte de producto. Después, la B larga de bruto tiene que ver con la cuantificación, en este caso, de toda esa riqueza sin tener en cuenta la parte de esa riqueza que toda economía destina a lo que ustedes en contabilidad denominan amortizaciones, ¿sí? O sea, una parte de la riqueza que crea o sea, la sociedad a través del trabajo, todos los años tiene que destinarse a amortizar, a reponer, a reparar las máquinas, los vehículos, el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que se destina a reparar los bienes denominados de uso en la contabilidad que se desgastaron, cuando hablo de P, B y la B de bruto, los incluye. Cuando yo digo no, ojo, miren que una parte de esta riqueza se destinó a reparar y lo resto, bueno, ahí aparece el PN de neto. ¿Sí? Entonces, el bruto incluye todo, lo que después se destina a... Claro, bueno, ahí pone Torrejón PB igual a PN más depreciaciones. Bien. Claro, bueno, bien, José Luis, bien. Bueno, entonces, esa es la B. Y la I tiene que ver con lo interno, es interno respecto a las fronteras nacionales, por ende, toda la riqueza, perdón, que se creó dentro de las fronteras del país en el cual hago la medición. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese país consumió bienes o servicios provenientes de otros países, o fabricados o generados en otros países, por más que los consuma, al no ser producidos dentro del país, no van a formar parte del PBI. Van a ver después que las importaciones de lo que fuere, desde textiles, alimentos, a máquinas, automóviles, aviones, las importaciones se van a restar en el momento del cálculo del PBI. ¿Está bien hasta acá? Bueno, si no hay nada, sigo un poquito más. Les quiero mostrar ahora, guarden un segundo, otra pantalla. Bueno. ¿Estamos? Vamos con otra pantalla. Bueno, ahí deberían ver, este es el último informe del INDEC, primer trimestre de este año. Acá aparece el título de Cuentas Nacionales, o sea, la contabilidad nacional. Hablamos del INDEC, hablamos de Argentina, y dice informe de avance del nivel de actividad. Fíjense lo que les decía antes, las oficinas de estadísticas de los distintos países van cuantificando la economía y van haciendo informes parciales.
En este caso, el informe, si no me equivoco, se publicó hace poquito, o ahora en agosto, si no me equivoco, pero habla del primer trimestre del año. Bueno, vamos a pasar el índice, esto después ustedes lo pueden descargar de la página del INDEC. Vamos acá, perdón, se publicó el 23 de junio, hace ya 2 meses. Bueno, fíjense, acá tienen, como en todo informe, la parte ejecutiva, o sea, aquel que no quiere leer, que no le gusta mucho leer, dice, bueno, léase por lo menos esta página. Y acá está un poco resumido todo. Eso no quiere decir que los estudiantes de ciencia económica no tengan que leer todo, ¿no? O deberían. Pero bueno, así está presentado. Fíjense, pone el PBI, y acá separa los componentes ya del PBI. El consumo, la inversión, las exportaciones, que fíjense que van sumadas, y lo que recién le decía, las importaciones que van con signo de resta. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense el consumo, ahí lo divide, consume el sector privado y el sector público, o sea, el Estado. Bueno, en el caso de la inversión, me informa la inversión fija, no la variación de existencias. Esto ustedes lo han visto así o con el término de stocks, ¿sí? Bueno, acá no están informados. Bien. Al costado, acá en naranja, la B es de variación porcentual interanual, o sea, comparo este primer trimestre del año con el del año pasado, y ahí encuentro que el PBI, en este caso, es positivo, creció 2,5, y después si veo los componentes del consumo, el consumo cae en sus dos variantes, la inversión crece, las exportaciones crecen, y las importaciones crecen, fíjense, mucho más que las exportaciones, comparativamente. Bueno, después hay otras mediciones, desestacionalizado. Desestacionalizado quiere decir que se sacan los efectos o eventos específicos de los primeros trimestres, y hay comportamientos económicos, culturales, que suceden con cierta regularidad todos los primeros trimestres del año. Eso, quitando eso, te da una medida también un poco más precisa. Bueno, y abajo tienen ya una descripción, ¿sí? En solapa que dice destacados del trimestre. Bueno, ¿hasta acá alguna consulta? Yo no puedo ver el chat. Profe, disculpe, no lo encuentro en el aula virtual, ya está bajado el gráfico. No subí nada al aula. No. Después, si quieren, se lo subo Sí, porque al foro. como es el que estamos viendo acá en estoy viendo el sistema de cuentas Sí, pero nacionales, no se refleja el año 2021. Claro. Bueno, Sería se lo subo. conveniente que lo bajase para que lo comparemos. Bueno, sí, lo subo, no hay problema. Esto está disponible en la página del INDEC también para el que quiera mirar los otros informes o como les parezca. Bueno, acá lo que iba es que vean un poquito cómo se hacen los informes y de nuevo la información cómo se presenta, la parte comparativa, ¿no? Para que se vayan familiarizando un poco de lo que estamos hablando. Después, mírenlo, abajo sigue una hoja que ya va sector por sector. ¿Qué pasó en la agricultura, que es el A, la pesca el B, la explotación de minas y cantera el C, la industria el D, y así cada sector? ¿Sí? Está todo el sector de actividad económico. Para llegar al valor final del PBI, se van haciendo mediciones parciales, ¿sí? La L es la administración pública, bueno, los servicios. Bueno, ahí encuentran un poco cada uno de los sectores. No todos los sectores crecen, hay algunos que tienen resultados negativos, ¿sí? Para que vean que esa composición final, yo
miro el dato, la economía creció. Ahora, ¿y cada sector cómo le fue? Bueno, ahí van a ver lo que se llama en la jerga económica el desagregado, ¿sí? Las partes que hacen al todo. Bueno, sigo con este informe, les quiero mostrar. Ahí está. Bueno, ¿ven este gráfico? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ahí se ve mejor, ¿no? Creo que lo agrandé yo de... Bueno, la última forma de medición con una misma metodología empezó en el 2004 hasta el 2021. Fíjense, con todo este tiempo que pasó, estamos hablando de 17 años. En estos 17 años, fíjense, el PBI o la riqueza que fue creando la economía argentina tuvo un periodo fuerte de crecimiento hasta el año 2008. Ahí yo les conté que se desata una crisis internacional, una crisis financiera con epicentro en Estados Unidos. Fíjense que eso afectó a la economía argentina porque ese año empezó una caída hasta el año 2009, frenando el periodo de crecimiento fuerte que se dio en 2004. Vuelve la recuperación económica y la economía crece más incluso. Y a partir del 2011-2012 está, fíjense la curva, perdón, sigan la curva verde. La curva verde abajo tienen, que es la tendencia ciclo. ¿Qué significa eso? Que de la parte del movimiento se busca un movimiento núcleo, un movimiento central, saliendo de los movimientos episódicos. Los movimientos episódicos los ven en la curva celeste. Ven que sube y baja y muchos picos. Bueno, si uno busca el núcleo de eso o lo estiliza, encuentra la curva de tendencia ciclo. Bueno, y ahí encuentran entonces ya a partir de 2011 una curva verde o tendencia ciclo que se va manteniendo estable, cae un poco hacia fines de 2014, 2015 recupera un poco y se mantiene igual, sube un poquito hasta 2017, y fíjense, a partir de principio de 2018, más o menos es el segundo trimestre, empieza ahí un tobogán de descenso, casi ininterrumpido, viene la pandemia después, 2020, y hacia fines de 2020 y este primer trimestre de 2021 recupera un poquito. Si uno ve toda la película de la línea verde, lo que recupera en 2021 todavía está por detrás de lo que decía su compañero en 2019, o sea, la prepandemia. ¿Sí? Bueno, esto también les da una idea de cómo es el comportamiento de la economía argentina, qué pasa con la creación de riqueza. Claramente Argentina, desde 2011 a 2021, pasaron 20 años, perdón, 10 años, y la economía argentina está de estancada a haber caído y todavía no haber recuperado el nivel previo al estancamiento, ¿sí? Bueno, eso explica muchas cosas después de otros desenvolvimientos económicos, sociales y políticos, ¿sí? Entonces, ver esta foto me parecía importante para que puedan tener, bueno, como una lectura precisa de esta dinámica, ¿sí? Bueno, ¿alguna cuestión de esto? ¿Puedo salir de acá? Bueno, salgo. Bien. Bueno, ahí vieron el PBI y la dinámica,
¿sí? De los últimos 17 años. Cuando tienen la guía, también les dice que otras formas de medir el PBI es la que mencionamos hace un rato, de este cálculo del valor final. Otro método es el del valor agregado. Y un tercer método es el que se llama del ingreso o la remuneración de los denominados factores de la producción, lo que ustedes ya han... Perdón. No me escucharon más, ¿no? Sí se escuchó, profe. Sí se escuchó, profe. Ah, sí, porque me acabo de dar cuenta que mi querida perrita me comió me acaba de cortar el auricular. Acá la escucharán. Vamos, pues. Me acaba de cortar el coso. Bueno, vamos sin micrófono, sin auricular. Entonces les decía que se calcula el PBI por el lado del valor agregado, por el método de precios finales o por la remuneración de los factores de la producción. Ustedes ya han estudiado tierra, trabajo y capital, ¿sí? Va, fuera. Va. No, fuera. Anda, chao. Bueno, entonces, les quiero mostrar ahora la parte del INDEC de cómo hace el cálculo de lo que es remuneración de factores, para que conozcan si es que no lo conocen. Esperen un segundo. Bueno, ahí tienen la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Es otro informe que hace el INDEC dentro del rubro cuentas nacionales. Este es del 15 de julio. Y ahí encuentran, no sé si lo puedo agrandar un poco. Ahí. Bueno, acá dice cuenta generación del ingreso, porcentaje de participación en el VAB. El VAB es el valor agregado bruto, que es lo mismo que el PBI. Entonces, en ese valor agregado bruto, bajo esta teoría de los factores, ¿quiénes agregan valor? Bueno, el trabajo asalariado, el ingreso mixto bruto, acá habla del sector que les dice ahí saldo contable de empresas no contribuidas en sociedad, propiedad de los hogares. Acá más bien entra el tema del cuenta propista. Y luego el excedente de explotación bruto, que es la ganancia bruta de las empresas. Bueno, ahí viene el VAB, abajo dice 100%, 30.503.809 millones. Esto es, entonces, en el primer trimestre, el cálculo en números del PBI o del valor agregado bruto, y el informe este lo que les muestra es, bueno, este es el todo, o lo que se llama muchas veces la torta. ¿Cómo se repartió entre estos factores de la producción? Bueno, un 40,2 se lo llevaron las empresas, los trabajadores se llevaron un 46,1, los cuentapropistas un 16,4, y después está la parte, en este caso negativa, de los impuestos, porque ahí se miden impuestos netos de subsidios, ¿sí? Bueno, si ¿hasta acá alguna duda de esto? No, profe. ¿No? Bueno. Si ven al costado, ya hay un detalle que creo que me parece que refuerza la idea del concepto de PBI o de valor agregado, que es, bueno, para generar este valor agregado bruto de más de 30.500 millones, o para generar esta torta, ¿qué se utilizó? Bueno, entre otras cosas, te da el detalle de cuántos miles
de puestos de trabajo, o sea, cuánta cantidad de gente está contabilizada en la creación de este valor agregado bruto. Total, 20.564 millones. ¿Sí? 20.500.000, perdón, trabajadores. Después ahí, si quieren ver, está el desagregado, cuántos son asalariados, cuántos están registrados, cuántos no, y cuántos son no asalariados. Y después, cuántas horas se trabajaron anualizadas para llegar a este resultado. ¿Sí? Cuántas horas de trabajo tuvo la economía argentina para llegar al resultado. Entonces, acá, insisto, le está dando una dimensión de los tres factores de la producción, cuánto se lleva cada uno. Aclaro, la metodología es, calculo el PBI por el método del valor de los bienes y servicios finales, y después veo cómo se repartió. ¿Está bien? Y me da la dimensión de la cantidad de trabajo involucrado y la cantidad de horas o de tiempo para crear toda esa riqueza. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que se puede ver en este informe. El informe sigue después. Bueno, después se lo subo. Pero para que conozcan, esta es otra de las formas de medición de la economía, de las cuentas nacionales. Bueno. Dice Agustina, salarios, intereses, rentas y beneficios. Mirá, Agustina, en realidad, ahí tenés salarios y todo lo que es intereses, rentas y beneficios, ya sea que se lo llevan cuentapropistas o empresas, pero está separado así. No es que hay un rubro intereses o rentas, está en lo que es ese excedente mixto o el excedente bruto. Bueno, ¿qué son los cuentapropistas? Claro, bueno, la fórmula del ingreso sí. Sí. Por lo que dice Agustina, sí. ¿Qué son los cuentapropistas? Bueno, hablamos de aquellas personas que en la sociedad, las podríamos definir, que se procuran ingresos, vamos a hablar de ingresos monetarios sobre todo, no a través de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, o sea, no son asalariados, pero tampoco son dueños de medios de producción con los cuales emplean trabajadores y obtienen ganancias. O sea, no son ni empresarios que tienen trabajadores en relación de dependencia a su cargo, ni trabajadores en relación de dependencias. Ahí entran los que tienen profesiones liberales o los que prestan servicios y, bueno, muchas veces están tal vez inscriptos como monotributistas ante la FIP, por ejemplo. ¿Sí? Un albañil que trabaja él sin tener empleados y se inscribe, un plomero, un contador, un abogado, un médico, bueno, o sea, que trabaja para sí mismo, pero bueno, creo que quedó claro, ¿no? Cuentapropista. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. Dentro de los salarios entran lo que el Estado recauda impuestos, como los monotributistas, los que están en blanco. Eso se incluye salarios. No, el salario de la administración pública no entra en el rubro de salarios.
para la macroeconomía. El salario de las familias que explicaba la profesora Cure en uno de sus gráficos. Perdón, Gladys, te escucho medio bajito. ¿Puedo hablar un poquito más fuerte? Claro, dentro de los salarios, incluye Sí. únicamente el salario de los empresarios, de los monotributistas, de los cuales el gobierno recauda impuestos, no de los salarios de los asalariados de la administración pública, que dependen del Estado. Bueno, a ver. En lo que estamos viendo recién de la denominada cuenta de generación del ingreso que calcula el INDEC, todos los asalariados, todos los que compran un salario, sean del sector público, perdón, sector privado o público, todos están ahí. Los empresarios no cobran salario, reciben ganancias. Esos están dentro de lo que es ese excedente bruto de explotación, de la categoría esa que ven en la cuenta de generación del ingreso. A los fines, insisto, de cómo presenta el INDEC esta cuenta de generación del ingreso. ¿Sí? Sí, pero mi consulta es, si entran en los salarios de la administración pública o del ente público, ¿qué entra, qué es lo que produce ganancia para el Estado si los salarios de los jubilados o de los subsidios que se pagan ahora no generan ganancias para el Estado? Bueno, pero en esa cuenta de generación del ingreso no está el Estado en cuanto en su rol de empresario. Fíjate que aparece solamente en los impuestos netos, o sea, el volumen total de impuestos que es recaudación, que es ingresos para el Estado, y la cantidad de subsidios entregados. ¿Sí? No aparece directamente el Estado pagando salarios a empleados públicos o las jubilaciones, y no aparece tampoco el Estado directamente como dueño de alguna empresa que todavía tiene y que le puede dar ganancia. El Estado aparece solo, por cómo se presenta la información, como un cobrador de impuestos y como como una entidad que entrega subsidios. En ese esquema de cuentas nacionales, insisto. Por eso, en el gráfico que usted mostró del INDEC, Sí. los salarios, que dice, ahí decía que no me acuerdo la palabra, los no registrados y los registrados, ¿qué es para el INDEC? ¿Qué es lo que cuenta el INDEC como registrados y no registrados? Bien, voy antes. La primera categoría del INDEC es asalariados. Asalariados son todos, incluidos los públicos. Sí. En esos, el número del INDEC son un poco más de 15 millones en Argentina. Adentro de esos 15 millones hay todos los empleados públicos, asalariados. Cuando uno ve registrados, quieren decir que tienen todos los aportes que hacen los patrones respecto de sus propios empleados. No así los no registrados. En la jerga trabajás en negro, sos no registrado, trabajás en blanco, sos registrado. ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias. Bien. Bueno. Entonces, ahí lo que terminamos de ver son las 3 metodologías. Seguimos un poquito más. Tienen esta cuestión de la nomenclatura y de cómo se van haciendo cálculos que me van permitiendo tener información cada vez más precisa hasta llegar al concepto del ingreso disponible, que es lo que preguntó su compañera hoy al principio, ¿sí? En
en este esquema de empresas y familias y Estado, se va a considerar que el ingreso disponible lo tienen más bien las familias, una vez que percibieron sus ingresos por la venta de sus factores de producción a las empresas, descontados los impuestos denominados directos, ¿sí? Entonces ahí ese concepto de ingreso disponible es el que efectivamente queda en manos de las familias para ser destinados, vamos a ver más adelante en los modelos macroeconómicos, a dos grandes cuestiones que ya vieron ahí ustedes en el informe, lo que es consumo o inversión, aunque vamos a ver que en realidad la inversión propiamente dicha no la van a hacer las familias en este esquema, sino las empresas, pero las empresas para poder hacer inversión, en parte van a necesitar tener disponibles fondos, y esos fondos en muchos casos van a salir del ahorro de las familias, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo ahí, remárquenselo, el tema de el ingreso disponible, porque lo vamos a ver de nuevo más adelante. Bueno. ¿Qué más nos queda? Dos cuestiones más. Uno, que las mediciones, van a ver también en la práctica, las mediciones se hacen en esto que les dije antes, la metodología de tomar el nivel de precios y la cantidad de productos o servicios vendidos. Ahora, esas mediciones se pueden hacer en términos nominales, o sea, tomar el nivel de precios del periodo donde estoy midiendo, del año, por ejemplo, con las cantidades que efectivamente se comercializaron ese año. Ahora, ¿qué pasa? Si hay, como viene sucediendo en Argentina de hace mucho tiempo, procesos inflacionarios, ¿sí? Esos procesos inflacionarios me pueden alterar el resultado final para saber si efectivamente esa economía tiene más o menos riqueza respecto del periodo previo, ¿sí? Lo que yo les mostré del gráfico del PBI argentino, que les hablé de la curva verde, la curva de tendencia ciclo, y su comportamiento en los últimos 17 años, esa curva está construida con el supuesto de que los precios de todos esos bienes y servicios que se fue midiendo durante todos esos años no cambiaron. Son precios que se mantuvieron, hipotéticamente, congelados en el año 2004. Van a encontrar entonces que las mediciones, si no son a precios nominales o precios corrientes, los precios de cada momento, pueden ser a precios constantes. ¿Qué quiere decir eso? Como ven ahí en el informe del INDEC. Tomo un año de referencia, se llama muchas veces año base, año de comparación, año de referencia, y hago como que esos precios se quedaron congelados en el tiempo. ¿Por qué? Porque si la economía tiene mucha inflación, que es el caso de Argentina, si no uso una metodología de precios constantes, puedo estar muchas veces, a la inflación ser alta, mostrando que hay más cantidad de riqueza porque el valor final sube, porque suben los precios, pero en realidad la economía está tal vez produciendo cantidades menores de bienes y servicios respecto al año previo. Entonces, para evitar esa confusión que generan los periodos inflacionarios sostenidos en el tiempo, se recurre al tema de los precios constantes. ¿Sí? Bueno, son dos formas de medición, van a tener prácticas sobre eso. ¿Sí? Ese era un tema. No sé si de esto hay alguna consulta. Nada de precios nominales
y precios constantes. Nada, sigo. Bueno, y lo último de la... Natalia dice, ¿se toma el efecto de la inflación cuando mido? En realidad no, Natalia, yo me fijo, pongo los precios congelados del año 2004, como hace el INDEC, y lo que hago, los precios esos quedan fijos, y voy calculando todo con esos precios, pero con las cantidades de lo que se produjo de bienes y servicios de los años que continúan. Entonces, si mido el PBI del año 2021, miro las cantidades de bienes y servicios del año 2021, pero no con los precios del 2021, sino con los precios del año 2004, como si no hubiera habido inflación entre el 2004 y el 2021, porque lo que quiero saber es si se produjeron más o menos bienes y servicios entre un año y otro. Y poder comparar todo eso, ¿no? Poniendo precios de un mismo año común, un año base. ¿Se entiende? Ok. Bueno, van a tener igual práctica ahí para terminar de precisar los conceptos. Había un punto más. El último concepto. El tema de, que ahí lo preguntaron hoy, de la matriz de transacciones. Transacciones intersectoriales, un cuadro, ustedes van a ver ahí. Ese cuadro número 2. Tienen los sectores, primario, secundario, terciario, eso lo tienen ahí en la guía. Tienen las ventas intersectoriales, o sea, cuánto se vende el sector primario a sí mismo, el sector primario al secundario, al terciario, o sea, entre cada uno de los sectores. Por ejemplo, el tema más simple que siempre se da, la producción de pan. El sector primario produce el trigo, el sector secundario compra el trigo para procesarlo y hacer harina, o sea, la industria harinera o los molinos, denominados molinos, y finalmente el terciario, o sea, el comercio o la panadería, que ya compra esa harina, o incluso puede haber una panadería que fabrique también, y otra que directamente comercialice. Bueno, si fabrica va a estar en el sector secundario, y si comercializa va a estar en el sector terciario. ¿Sí? Entonces, como un producto se va vendiendo entre distintos sectores hasta llegar al consumo final. Bueno, de ahí van a ver entonces el concepto de demanda intermedia de cada uno de los sectores y la demanda final. Lo que ya hablamos cuando les mostré el informe del INDEC, si la demanda de esos bienes y servicios tiene un destino de consumo, de inversión, si lo hace el gobierno, si se exporta, se vende a otros países esos bienes y servicios, o si lo que se está demandando en el país proviene de otros países, por ende son importaciones. Bueno, de ahí después sacan el concepto final de lo que es PBI o valor agregado bruto, porque tienen toda la parte intermedia y el valor final. Recuerden que si yo quiero saber la producción total, tengo que sumar lo intermedio y lo final. Y si quiero medir la riqueza nueva o el valor agregado, tengo que ver solamente el valor final o a esa producción total restarle la demanda intermedia o los consumos intermedios. ¿Está bien? Bueno, eso es un poco la matriz. No sé quién había preguntado, que tenía dudas, si quiere volver a preguntar.
si la sigue teniendo o tiene otras. Alguien había preguntado de las matrices, no me acuerdo el nombre. Capaz que ya no está más con nosotros y nosotras. ¿Nada? Habían preguntado de matriz. Bueno. ¿Nadie tiene dudas entonces de lo de matriz? ¿Nada? Quedó claro. Bueno, matriz lo vamos a volver a ver. Profe, en Sí. cuanto a la matriz, ¿cuál es la que se aplica o se aplicaría en la materia? ¿La matriz tradicional o la matriz convencional? No sé a qué te referís con eso, Gladys. O sea, ¿cuál es la que tendríamos que usar nosotros para los prácticos? Ah, es el mismo ejemplo que tienen en la guía de la materia, de la guía de lecturas, que es en este caso el cuadro 2, el cuadro de transacciones intersectoriales, que es lo que yo les acabo de describir recién. Sí. ¿Está bien? Van a ver eso también en la práctica, van a trabajar con eso. Esto, insisto, es una herramienta que se puede aplicar para distintas cuestiones. A simple vista te permite ordenar los conceptos, que es un poco el objetivo para el cual lo damos en la unidad 2, ordenar los conceptos de lo que decimos que es producción y lo que es producto. Pero justamente ver cómo en la economía, para lograr un bien final, muchas veces se atraviesan distintas instancias y hay distintos sectores al haber una división del trabajo en donde unos se dedican a la agricultura o a la minería, otros a la industrialización y otros al servicio o al comercio, de esos bienes finales, bueno, esos sectores que representan esta división del trabajo dentro de un país, bueno, si yo los quiero cuantificar, bueno, tengo una suerte de matriz, una forma de poder ubicar toda esa información y luego poder cuantificar y armar el resultado de, bueno, cuánto es consumo intermedio o demanda intermedia y cuánto es producción final y cuánto es valor agregado, ¿sí? Es una forma de ordenarla conceptualmente. En una de las últimas unidades volvemos sobre el tema de la matriz, ya para otros fines, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver sobre eso. Argentina hace mucho, mucho tiempo dejó de calcular la matriz. El INDEC no lo hizo más, y bueno, eso es una herramienta que después vamos a ver es valiosa para pensar y tomar decisiones, pero no se cuenta más con esa información. No sé, Jimena Salas dice no, profe, no sé si qué es ese no. Si se había entendido, si no. No sé, Jimena. Ah, si teníamos dudas, ok, perdón. Ah, listo. Bueno. Profe, yo después lo que había consultado era lo de la emisión monetaria. Bien. Sobre emisión monetaria vamos a volver ya en la unidad 5, si no me equivoco. La cuestión de emitir es crear dinero a través de las facultades que tiene el Banco Central de cada país.
en este caso, es una decisión del Banco Central crear dinero, emitir dinero e introducir ese dinero dentro de la economía. Bueno, eso obviamente tiene un impacto en la actividad económica, y bueno, tiene que ver con lo que yo les presenté en el primer encuentro, de que la creación de los bancos centrales es un resultado también de esa gran crisis del año 29 y la posterior depresión, que se expandió por todo el mundo a partir de su inicio en Estados Unidos, y que se deciden crear estos bancos centrales como reguladores de la actividad bancaria y financiera, pero que van a tener también la facultad de ser los únicos que pueden emitir billetes en el sentido de papel moneda, ¿no? Y emitir, o emisión monetaria, quiere decir crear dinero y volcarlo, bueno, a la sociedad, al denominado mercado. ¿Está bien? O sea, a partir de la creación de los bancos centrales, es solo el Banco Central la única entidad autorizada para emitir dinero. O sea, los bancos sería la emisión primaria. Bueno, vamos a ver después más en detalle. Sí, en realidad, emisión solamente hay una sola y es la del Banco Central. Después, el término más preciso es creación de dinero. ¿Cómo se puede crear dinero? Bueno, ahora, emitir dinero, el único autorizado, que eso tiene un trasfondo legal, que si ustedes agarran un billete, mírenlo, va a decir ley tanto, claro. Porque es una convención mundial luego del desastre que fue la crisis del año 29 por la falta de mecanismos de regulación. Eso no quiere decir que no haya crisis bancarias ni financieras, bueno, menos para un país como Argentina, que ha tenido todo tipo de esas crisis, pero los bancos centrales son los únicos autorizados a emitir. Un banco no puede, el banco francés no puede decir, bueno, usa pesos del banco francés. No, antes de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que inspira luego a que todos los países hagan sus propios bancos centrales, ahora voy a lo que dice Milce y Mónica. Los bancos emitían sus propias monedas. Entonces, bueno, había distintas monedas. Por más que había una que tenía más reconocimiento que otras. En este caso, el único autorizado es el Banco Central para lo que son billetes y monedas de libre circulación, pero que tienen a su vez el respaldo de que, bueno, es de aceptación obligatoria en última instancia, y bueno, y tiene un respaldo de que son billetes que representan valor, y tienen después códigos de seguridad y demás para que, bueno, para evitar las falsificaciones, ¿no? Bueno, eso entonces es emisión. Sobre las causas de la emisión, o el impacto, y si es la inflación o no. Bueno, en realidad, bueno, hagámoslo breve, pero, a ver, la emisión de dinero desde ya tiene impacto siempre. No necesariamente la emisión genera inflación. Últimamente, toda esta corriente de los liberales o libertarios o Milei y compañía han puesto de nuevo muy fuerte el argumento ese, casi que es imbatible para ellos, que emitir genera inflación. No necesariamente. Depende de otras variables que la emisión sea necesariamente inflacionaria.
Eso lo vamos a ver en el capítulo dedicado específicamente a inflación. Para no hacer tanto spoiler, pero sí me parece importante la discusión, es que la emisión genera un efecto de, al volcar ese dinero a la economía, eso por lo general implica que ese dinero no se guarde o se deje fuera de circulación, sino que si se lo vuelca es porque se pretende que entre en circulación. ¿Y qué significa eso? Bueno, bueno, ahí José Luis, bueno, todo eso lo vamos a ver, la relación entre emisión, si va a demanda y cómo está la producción, etc. Lo que digo es que más en general, cuando se hace emisión, por lo general se busca que esa emisión entre al circuito económico, no quede afuera, no quede guardado o retenido esos pesos, en este caso, en un lugar que no entra al consumo. Si eso entra, puede tener distintos destinos. Por lo general, la forma de emitir que tiene el Banco Central básicamente son dos. Una, financiando el gasto del Tesoro de la Nación, que es lo que está empezando a suceder de nuevo entre julio y este mes por una decisión política que toma el gobierno de turno, en este caso un año electoral y un año donde hay una crisis económica y social muy grande, entonces vinieron ajustando mucho la emisión monetaria, pero ahora la están liberando un poquito entre julio, agosto, tal vez un poco más, por la necesidad de poner un poco, como ellos dicen, de dinero en la calle. Bueno, se financia el Tesoro y el Tesoro entonces aumenta el gasto en obra pública, aumenta algo el gasto en jubilaciones, aumenta un poco el sueldo de los estatales, aumenta un poco el pago de la tarjeta alimentaria o los planes alimentarios o la asignación por hijo, etcétera, etcétera. Entonces, si el Estado se financia a través de la emisión monetaria y larga ese dinero a la economía, bueno, ese dinero va a estar consumiendo. La otra forma es cuando el Estado, que lo vamos a ver también más adelante en detalle, pero cuando el Estado, a través del propio Banco Central, recompra deuda emitida, en este caso por el Banco Central, que es lo que últimamente, hace años, se está utilizando, que son bonos de deuda que emite el Banco Central y tienen el nombre de LELIX. Bueno, eso en Argentina implica que cada vez que vencen esos bonos, el Banco Central tiene que pagarlos y los paga con pesos, y esos pesos salen a circulación cuando vence el capital o cuando vencen los intereses. Si esos, los dueños de esos bonos no los renuevan, bueno, hay que pagarle el capital y los intereses. Si los renuevan, solamente los intereses. Eso modifica el impacto total de pesos que entran en circulación. ¿Está bien? Bueno, eso en Argentina, a su vez, con el comportamiento que hay de grandes actores económicos acostumbrados a transferir gran parte de sus excedentes o sus ganancias, que vimos antes, que ustedes vieron ahí en cómo se reparte la torta, en tratar de mantener esos excedentes en dólares, bueno, muchas veces la emisión de pesos termina, en contextos incluso de incertidumbre y demás, y con ese comportamiento de grandes actores de querer guardar su riqueza en dólares, no hablo del pequeño ahorrista, sino de grandes actores, bueno, esos pesos que emite el Banco Central terminan yendo a la demanda de dólares, y eso hace un círculo vicioso, porque la demanda de dólares implica que el Banco Central pierda reservas, y si pierde reservas, los pesos valen menos, y eso por lo general termina en un círculo vicioso de devaluación del peso argentino. Yo paro acá porque creo que es suficientemente complejo, pero es un mecanismo, insisto, el de la emisión, que
bueno, que se da por lo general por esas dos vías. O financiás al gasto del tesoro y o financiás la compra de bonos de deuda emitidos en determinado momento para financiar determinadas actividades del Estado. Bueno. Vamos a ver esto de nuevo con detalles en la unidad 5 que hablamos sobre todo de la parte monetaria y más adelante vamos a ver de nuevo el tema inflación. No sé si hay alguna otra pregunta, dudas. Sí. Lo que pregunta Natalia, si la producción agregada hace referencia a la oferta agregada. Sí, Natalia. Por ahora nos manejamos más con el término de valor agregado, de PBI, o de producto, o sea, bueno, PBI producto, y más adelante vamos a ir con una terminología más específica y sí vamos a hablar de oferta agregada. Y también vamos a hablar de demanda agregada. Pero bueno, por ahora nos manejamos con estos términos de la unidad 2. Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas. Sil, ¿querés igual comentarle un poco lo del práctico? Sí, yo creo que el práctico, a diferencia del práctico número 1, no va a estar subido en PDF, va a ser un link porque tenemos una cantidad de... Es un práctico más largo, así que van a ver que es el link lo que voy a compartir en el foro ahora, ¿sí? Si bien es largo, les pedimos que con tiempo lo vayan desarrollando para que el viernes podamos trabajar, ¿sí? Y poder ayudarlos a subsanar alguna duda que tengan respecto del trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, en el foro también estamos habilitados para las consultas que quieran hacer. ¿En qué sentido? Bien, Sil. No sé si hay alguna consulta más, alguien que quiera preguntar, hablar, opinar. Profe, una pregunta. ¿Con el Sí. material teórico que nos dejaron en el aula virtual es suficiente como para poder resolver? Cecilia, que... Sí, Daniel, sí, sí. Es suficiente. Bien, gracias. Bueno, Es un ángulo, lo pueden entrar aquí. No sé si alguien más. Ahí silencié a Cecilia que estaba con su... Sí, para las profesoras de práctica, quería saber la metodología que se va a usar este viernes. Ya va a ser los prácticos que nos van entregando y desarrollando para subirlos ya o todavía no. Que suban los prácticos. Lo que sí, tengan en cuenta que desarrollar los prácticos les sirve a ustedes para aplicar la teoría, para poder entenderla, ¿sí? Nosotros no vamos a corregir los prácticos, los vamos a guiar para resolver o cuando tengan dudas, ¿sí? Los prácticos son para ustedes la guía con la que cierran el aprendizaje teórico. Por eso insistimos mucho en que cuando tengan el trabajo práctico se tomen el tiempo de desarrollarlo y llegar al viernes con dudas. Bueno, igual para los promocionales, igual parece. Para todos es igual. Bueno, bien. Bien. Bueno, ahí están gente que ya está saludando. ¿Ya está subido el trabajo 2? Estoy ahora subiendo porque recién me comunicaron que no se podía porque era muy grande el archivo. Claro, está bien. De nada, cualquier cosa, estamos en contacto a través del foro. Bien.
Bueno, hasta el viernes, dice Juanchi. Bien. Bueno, Hasta el viernes. gente, no sé si hay hoy más, si no nos vemos el viernes a las 3. Acuérdense que ahí sí hay que hacerlo de asistencia, ¿no? Sí, y recuerden que tienen 15 minutos, ¿sí? Luego de eso se va a cerrar y ya no van a poder justificar la asistencia. Hasta el viernes. Que descansen y desarrollen el trabajo práctico. Profe Silvia, profe Marta, ¿dónde está bajado el link? Porque recién entré al aula virtual. Tienen que esperar un ratito, yo ahora se los comparto, ¿sí? En 15 minutos que me están ayudando a subir el práctico. Bueno, y el horario de que mandemos consultas en el foro, porque después de un día nos contestan. ¿Tienen un horario ustedes para contestar? No, manden la consulta, a veces son muchas consultas al mismo tiempo y no llegamos a responder a todos. Eso puede ser. Bueno. Profe, disculpe, una preguntita. Sí, Lucas. ¿La asistencia del viernes a las 15 para todos, para ambas comisiones o para la primera? Va a haber para la comisión de las 3 y para la comisión de las 4:30. Ah, perfecto, profe, gracias. De nada. De nada. Profe, para la clase práctica usamos el mismo link que la clase anterior o ponen ustedes unos links nuevos. Miren, para las clases tanto teóricas como prácticas van a tener que ingresar 10 minutos antes y chequear el link que nosotros le compartimos en el foro. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Bueno, después lo subo esto. Corto. Hasta luego. Chao, Sil. Hasta luego. Nos vemos.